Listo, ya está. Bueno, ¿cómo les fue con el material de ayer? ¿Lo alcanzaron a ver? El video, en el artículo, pues surgió un pequeño error, perdón, a los que leyeron el primer artículo, si alguien lo hizo, estaba bastante chafa, pero fue un error mío, tengo que reconocerlo totalmente. ¿Lo vieron? El video nomás, el archivo no. Ok, bien. El artículo. El artículo no. Ok, no, digo, está bien. Me hubiera gustado que leyeran el segundo que les envié, el de la comparación entre los reggaetoneros y los trovadores medievales. Que es de esta misma autora del primer artículo, pero el primer artículo estaba, bueno, no sé, a mí me pareció muy cansón, aparte de excesivamente largo. ¿Y los demás? ¿Se vieron el video? Yo sí vi el video y el artículo que subió primero, pero estaba muy pesada la lectura y estaba muy, bueno, enredoso. Sí, de por sí que ella, la escritora, es una literata colombiana joven y es bastante lo que aquí en México llaman mamona, como muy pedante. A mí no me cae bien, pero bueno, independientemente de que a mí me caiga bien o mal, me parece, el otro artículo me parece que es un artículo interesante como para debatir más que todo, más allá de estar de acuerdo con lo que ella dice, se me hace interesante para abrir un panorama más general sobre el tema. Pero bueno, ok, pues mire, toda la actividad de hoy es una actividad de repaso para su examen de mañana, que como ya les he dicho en repetidas ocasiones, especialmente la semana pasada, va a consistir en que ustedes, cada uno de ustedes, de manera individual, va a elegir un tema, el tema que quieran, siempre y cuando sea un acto humano, es decir, un acto que sea libre de alguna manera, ahorita vamos a detallar un poquito mejor eso, pero que al menos sea libre en cierto aspecto o de alguna manera, y lo van a evaluar según los estándares de la ética. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo van a contrastar con la naturaleza humana y basándose en la naturaleza humana, pues van a asignarle valores y especialmente pues se trata de ver qué valoraciones morales tienen, ya sea en términos de virtudes o de vicios, que son sus contrarios, y eso lo vimos la vez pasada, que es necesario para eso establecer un punto medio, etcétera. Yo les propuse aquí el ejemplo del reggaetón, porque, pues no sé, me parece que es un tema como light, pero que se presta muy bien para hacer esto. Como que, además lo que quería es que fuera un tema que normalmente no todo el mundo tuviera la misma impresión. Porque justamente de lo que se trata aquí es que aunque aquí puede que a algunos de ustedes le encanta el reggaetón y otro lo odia a muerte, aquí no se trata de mis impresiones personales, ¿sí? Aquí no se trata de mis gustos o mis intereses o lo que yo piense a partir de mi propia educación. A lo mejor aquí alguno de ustedes es músico o música, no sé, y de repente si ustedes saben de música, pues van a decir, no, el beat de reggaetón es súper simple y usan puro autotune y ni siquiera se necesita que sean buenos cantantes. Bueno, a lo mejor pueden ustedes saber de todas estas cosas, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es tomar el reggaetón primero como acto humano, es decir, no como género musical, porque un género musical no puede ser evaluado ni como bueno ni como malo moralmente o éticamente, porque los únicos objetos de estudio de la ética son los actos humanos. Entonces, ¿cuáles son los actos humanos dentro del reggaetón? Pues el cantarlo, el escucharlo y el bailar. Vamos, la idea es entonces a apuntar a abordar estos actos y ver cómo la ética puede juzgarlos. Esto mismo que yo estoy haciendo con el reggaetón, y aquí les voy a dar ideas por si algunos todavía no han pensado su tema de trabajo para el examen, pues se puede hacer con muchos otros géneros musicales que quizás puedan ser más interesantes o que al menos les puedan gustar un poco más a algunos de ustedes. Con el rock, con el punk, con los narcocorridos y la cultura mexicana. O sea, y realmente creo que la música en general genera tanto impacto cultural, tanto impacto ideológico y tanto impacto moral, que yo creo que en general vale la pena hacerlo con los ritmos musicales. En fin, pueden hacerlo con eso, pueden hacerlo, ya saben, con los temas de debate actual, pueden hacerlo con temas de su carrera, que igual es algo a lo que vamos a llegar hacia el final del curso, cuando veamos cosas como la inteligencia artificial o como la corrupción o como las armas bioquímicas, etcétera.
Eso es algo a lo que vamos a llegar al final. Si alguien quiere aventurarse, digamos, en empezar a abordar estos temas, lo puede hacer. ¿Sí? Pueden elegir el tema que quieran, siempre y cuando sea un acto humano. Entonces, dicho esto, comencemos. ¿Alguien puede prender su cámara? Al menos una sola persona para yo ver un rostro y no ver solo foquitos. Digo, estoy viendo fotos al menos, pero preferiría ver un rostro que se mueva. Debería poner como condición que no voy a seguir hasta que alguien prenda su cámara. ¿Ustedes en otras materias los obligan a prender la cámara? ¿Alguien lo obliga? ¿No? Bueno, igual ya la aprendieron dos compañeros, muchas gracias. Ok, entonces, ahora sí comienzo. Recordemos en la primera semana de clases, en ese primer video que les grabé, en donde hablábamos de la definición de la ética, también yo les hablaba del método de la ética. El método de la ética, les comentaba, tiene dos pasos. Traten de ser muy metódicos, traten de imitar justamente esto, porque así les va a dar un orden y una estructura en donde el examen les va a salir de volada. Entonces, ¿cuál es el primer paso del método de la ética? Describir el fenómeno. Y yo les decía, esta descripción del fenómeno puede hacerse tanto a partir de las experiencias, pero la idea es que el panorama sea lo más amplio posible y lo más imparcial posible, y para eso es importante nutrirnos del conocimiento que nos ofrecen otras ciencias u otras disciplinas u otros enfoques. Entonces, por eso yo les ponía pues este pequeño video, que si se fijan, pues tampoco es que vayamos a hacer la investigación súper profunda y detallada en torno al género musical. Ustedes tampoco lo tienen que hacer, pero al menos aquí ya hay varios enfoques. En el video estaba el enfoque sociológico y el enfoque histórico, y pues en la lectura la idea era proponerles el enfoque literario. Digo, si no hubiera cometido el error de ponerles el artículo que no era. Pero si alguien se leyó el segundo artículo, pues se pudo dar cuenta que el enfoque sí era literario. Entonces, ¿qué dice? Es una pregunta para todos, los que espero que se hayan visto el video. ¿Cuál es el enfoque sociológico sobre el reggaetón? ¿Qué es lo que esta socióloga en el video nos dice acerca del reggaetón? ¿Alguien? Uy, creo que voy a... No, perdón, digo esto. Alguien joven, rápido. Pablo, ¿estás intentando hablar porque se te prende tu foquito? Según de lo que me acuerdo, era de que hablaba de las raíces del baile, y que, o sea, que venía que no era de tiempos recientes, que venía de mucho tiempo hacia atrás ese tipo de bailes, y que venía de otras culturas, la cultura, que creo que decía de la cultura africana, que se originaba el baile. Ok, muy bien, Pablo. Sí, si ustedes se fijan, es interesante ver cómo cualquiera de estos enfoques, y lo digo de antemano, antes de detallarlos, no hacen propiamente ningún tipo de valoración moral. Claro, la socióloga nos dice que el reggaetón, al igual que muchos otros ritmos latinos, como la salsa, el merengue, la salsa choque y muchos otros, tienen su raíz en ritmos afro, es decir, son ritmos negros. Y cómo el desprecio por el reggaetón puede implicar un racismo latente, o incluso también un clasismo latente, porque no solamente son ritmos afros, sino que se generan en comunidades marginadas, en poblaciones en donde viven contextos de violencia que además se ven manifiestos en las letras de las canciones, y que eso de entrada genera un rechazo social. Claro, cuando uno escucha racismo y cuando uno escucha clasismo, uno puede decir, esto es malo. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero lo que estoy diciendo es que el enfoque sociológico solo está haciendo la mera descripción. O sea, no te está diciendo que lo juzgues como bueno o como malo, que el reggaetón pase a ser bueno porque tenga raíces afro, o que pase a ser malo porque la gente lo rechace, la gente que es racista lo rechace por ser ritmos afro. El enfoque sociológico lo único que está diciendo, está rastreando las raíces negras
que hay detrás de ritmos como el del reggaetón y de bailes como el del reggaetón. Y de hecho, ahí también se mezcla un poco con el enfoque histórico, en donde muestra cómo bailes como el chuchumbé, creo que era en Veracruz, era abiertamente discriminado como bailes promiscuos, como bailes animales, porque de nuevo aquí el racismo y el clasismo van de la mano. Entonces incluso el video abre diciendo en un programa como de revista, un personaje dice algo así como que el reggaetón es satánico, porque además es como de simios bailándolo, obviamente haciendo aquí la analogía entre los simios y las personas negras, ¿no? Las personas afroamericanas. Entonces, hasta aquí, ahí, digamos, nos muestra un contexto social, un contexto cultural, un contexto histórico del reggaetón como parte de estos ritmos de raíz africana. Y luego el otro enfoque, que era el literario, que estaba en el texto, que no se pudieron leer, okay, se no leer, en el contraste, entre la comparación entre los reggaetoneros y los trovadores medievales, la autora Carolina Sanín muestra cómo el lenguaje que se usa y también el mismo baile son medios como de revolución y apertura. En este caso, de revolución y apertura sexual. ¿Sí? Los trovadores medievales, que componían canciones románticas, empezaron a usar dentro del lenguaje romántico lenguaje explícitamente sexual, lenguaje que se torna vulgar. Y cómo esta implementación de un lenguaje vulgar que incomoda hace parte justamente de esta revolución o apertura sexual. En el caso del reggaetón, la autora Carolina Sanín incluso dice que es una apertura en donde las mujeres mismas participan, en donde ya se puede hablar del placer sexual de las mujeres sin tanto tapujo. Yo les decía, esto puede llegar a ser debatible, pero al menos en su contraste con la trova medieval es a lo que ella quiere apuntar. Ahora, algo interesante en donde también, a lo que también apuntan tanto en el video como en el texto, es que, digamos, en el video se dice, aun cuando el reggaetón tiene estas raíces afro, en donde se ve el racismo y el clasismo al rechazarlo, también dice que el reggaetón pasa por un proceso de blanqueamiento, en donde al principio es rechazado, pero hoy en día es acogido por quienes, incluso por las clases altas. Entonces uno ya puede ir a un antro en Colosio, o no sé, en una zona fresa, y escuchar reggaetón. Y entonces ya deja de ser estigmatizado. ¿Por qué? Porque ha pasado por ese proceso de blanqueamiento. Igualmente, en el artículo, Sanín menciona, digamos, que los trovadores pues justamente eran los condes y los duques, y hoy en día el reggaetonero es más o menos eso. El reggaetonero realmente, los famosos al menos, no son los de las comunas marginadas, no son los negros, no son personas, digamos, de condiciones sociales bajas. Al contrario, ¿no? Uno ve a Maluma o a ay, no sé, alguien, J Balvin, no sé, cualquiera de estos con sus trajes de Gucci. ¿Cómo marcas? Bad Bunny. Exacto, Bad Bunny, todos estos uno los ve con su trajecito de Gucci, de Dolce Gabbana y en su avioneta privada. Pues uno dice, obviamente estos no están reivindicando nada, ¿no? Estos son, pues, personas riquillas que simplemente están en la industria de la música y que venden y hacen su producto meramente comercial. Ok, dicho todo esto, entonces si se dan cuenta, tenemos una imagen mucho más completa de este género musical. Ok, ¿algo que quieran complementar de lo que hayan visto, de lo que hayan leído, de lo que sepan por aparte? Es decir, que así no haya estado en el material complementario. ¿Ustedes quieran aportar a esto? ¿No? Bueno, ok. ¿Sí, Pablo? No, es que iba a decir, pues, como mi punto de vista, de porque a veces el reggaetón se puede ver como pues, como un ejemplo, creo que los cantantes de reggaetón que he visto que a veces o creo que en un momento, no me acuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, que veía que se quejaban
porque el reggaetón no era una categoría en los Grammys, creo, o algo así. Y se empezó como ese debate de que si el reggaetón era, que si era, pues, o sea, considerado como música, te podría decir, de la normal y eso. Y pues, para, yo creo que el punto de vista como general no es que es más que nada la mayoría de contenidos que se tiene en el reggaetón, como se podría decir pues la canción en sí, no, no la música, me refiero a las palabras que se dicen y todo eso, porque pues en sí, pues el ritmo de la música pues ya es dependiente de cada uno, pero yo creo que lo que más se le critica al reggaetón es de lo que se habla, de que pues se podría decir que a veces es muy borde, muy exagerado, muy gráfico. Bueno, la palabra no es gráfico, pero es muy sexualista y ese tipo de cosas, y por eso creo que no están aceptados, no tanto porque la composición de música, no creo que sea por eso. Bueno, yo pienso eso por lo menos. No, yo creo que lo que tú dices, Pablo, tienes razón. Es decir, con lo que quizá no estaría tan de acuerdo es que no se le critique o no se le rechace al reggaetón por su calidad musical, porque yo creo, y esto tanto los expertos como los no expertos en música, ya sea por pose, porque lo tengo que decir así, a veces yo creo que sí es una cuestión casi como del esnovismo generalizado, como de esto de, ay, yo no escucho esto, ¿no? Porque eso es música vulgar o esa es música poco virtuosa, ¿no? Yo solo escucho música clásica y jazz y no estoy diciendo que algunos que sepan de música no puedan hacer esta apreciación con sentido, porque entiendo, en el otro grupo que tengo antes de ustedes, entiendo que hay dos chicos que son músicos y ellos sí, me hablaban del beat del reggaetón, que en efecto la producción es súper básica, que casi que musicalmente no tiene mayor virtud. Y eso se los concedo. Yo no sé de música, pero vaya, no me parecería que esté mal y que sea un motivo digno para rechazarlo en términos musicales. En términos éticos, claro, la parte musical, la parte de composición musical, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Pablo, no tiene nada que ver. Y ahí sí es donde empieza a ser importante algo que tú mencionas y que se menciona en el video y en la lectura, y es que para bien o para mal, la música, el reggaetón tiene un impacto cultural y social. Y esto va a ser muy importante ahorita que hagamos ya la evaluación propiamente y lo contrastemos con la naturaleza humana, porque aquí ya más o menos estamos intuyendo con qué parte de la naturaleza es que vamos a asociarlo primero. Si ahorita más adelante les voy a hacer la pregunta, ¿tendrá que ver con la parte vegetativa? Pues bueno, en el video dicen que algunos papás piensan que sus hijas se reproducen, se embarazan escuchando o bailando reggaetón, pero obviamente uno sabe que eso es una estupidez. Mientras que toda la cuestión social de la relación con los otros, de cómo se dignifica o no se dignifica la mujer, o si hay una apertura sexual de las mujeres o no, todo este rollo del que vamos ahorita, digamos, ver un poquito más, eso más o menos ya nos va ubicando en qué partes de la naturaleza humana es que tenemos que ir a buscar para poder hacer la valoración. Ok, entonces, listo el primer punto. Listo el primer punto, tenemos una descripción muy general, pero más o menos completa de lo que es el reggaetón. O sea, aquí ya no nos quedamos solo con si me gusta o no me gusta, si está buena o no, si es compleja musicalmente hablando o no, sino que ya nos damos cuenta que es mucho más allá de un simple género musical. Y esto, como les digo, pasa con muchos otros géneros musicales. Vamos a pasar al paso número 2 del método de la ética, que sería propiamente hacer la evaluación racional. ¿Mm? Antes de pasar a ese paso número 2, voy a hacer el pase de lista. Así que, por favor, levanten todos su manita virtual.
Ok. Mm, creo que están todos. Ok, ¿ya la pueden bajar? Listo. En este paso número 2 va a tener también como mini pasos o subpasos, porque la valoración ya de manera racional y encontrarse con la naturaleza humana, pues va a tener, digamos, como primer paso, como paso cero, paso previo básico, preguntarnos por si el acto es realmente libre o no. Aquí es donde nos podemos echar para atrás. Uno puede describir muy bien un fenómeno, pero si llega y luego preguntarse, bueno, ¿esto es un acto libre o no es acto libre? Y uno se da cuenta que no es libre, que de ninguna manera es libre, entonces, pues adiós a la valoración ética, porque la ética solo puede valorar, perdón que estoy toda mal acomodada y me estoy ya como retorciendo en la silla. La ética solo va a valorar los actos que son propiamente libres. Juan Carlos, ¿tú me quieres preguntar algo? Juan Carlos Gámez, solo tenías la mano levantada por la asistencia, ¿verdad? Que ahorita su micrófono no funciona, maestra. Pero creo Ok, que sí. sí, quería pensar que era eso y no que me estaba ignorando. Ok, gracias, Marcos. Ok, entonces preguntémonos si el acto es libre o no es libre. Claro, aquí hay que distinguir las cuatro formas las cuatro formas de libertad, perdón, porque además sabemos que hay unas más importantes que otras, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, cuál es la más importante de todas, que es la libertad moral. A esa es la que vamos a llegar de últimas, pero empecemos por lo básico. ¿Hay libertad física de escuchar reggaetón, de bailarlo, de cantarlo? Rápido, alguien que me diga sí o no. Sí. Sí. Sí, exacto, ¿no? Yo creo que eso no se pone en discusión, o sea, incluso si una mamá así como muy enojada le prohíbe a su hijo escucharlo, pues no es como que le haga la prohibición física, es decir, no es como que le ponga tapones en sus oídos, para que no lo escuche, ¿no? O qué sé yo, o que lo amarre a la pata de la cama para que no se vaya al bar a bailar reggaetón, ¿no? A perrear, como se dice en el video. Pues no. Entonces, en términos generales, la libertad física existe. La libertad psíquica, decir quiero y puedo hacerlo, ¿existe en un reggaetón? O sea, es decir, ¿existe a la hora de escuchar música? Como que hace parte de las decisiones o elecciones de vida que hacemos y que nos autodeterminan o nos autodefinen. O sea, pensemos en cuando, no sé qué música ustedes escuchen, pero es una elección relacionada con la libertad psíquica. ¿Hay libertad psíquica en eso? Pues sí, ¿no? Sí. Sí. Sí, Sí. Debería. sí, exactamente, sí, con eso tampoco hay mayor punto de discusión. Perdón, Pablo, ¿estás diciendo algo? Es que se te escucha bajito. No, nada más para que sí, sí hay libertad física. Ok, bien. Juan Pablo, ¿quieres decir algo más? ¿Rendón? También se te prendió tu boquita. Bueno, ustedes ya saben que si quieren decir algo levantan su manita, ¿sí? Así me queda más fácil porque a veces veo que se prenden el boquito y no sé si es por error de la aplicación o si quieren hablar, pero yo preferiría que levantaran la mano. Bueno, entonces sí, claramente también escuchar música, la música hace parte de nuestra personalidad, sea el tipo de música que sea, y por tanto la elección de aquellos que cantan o que bailan o que escuchan el reggaetón haría parte de la libertad psíquica y podríamos decir que todos tenemos la libertad psíquica de hacerlo. Ahora, aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa, porque pasaríamos a la libertad legal. Y recordemos que aquí la libertad legal no solo tiene que ver con el ámbito jurídico. Han habido países, el mismo Puerto Rico, Cuba, creo que hace como un par de años, en donde se prohibió explícitamente el reggaetón. Pero más allá de las prohibiciones legales, jurídicas, aquí también entran los vínculos externos sociales, en donde surgen propiamente, digamos, los estigmas sociales. A lo mejor yo quiero escuchar reggaetón libremente en la universidad, pero qué pena donde alguien me escuche cantándolo, porque entonces viene el prejuicio de que qué clase de basura estás escuchando, o de pronto yo quiero bailar reggaetón, pero pues de nuevo también existe el prejuicio de que, ¿cómo es que voy a bailar eso? O al contrario,
o al contrario, a lo mejor estoy en una fiesta y más bien me están diciendo, sí, baila reggaetón, y yo no quiero, pero la presión social me lleva a hacerlo. Entonces parece que con la libertad legal al menos hay algunos casos en donde sí no existe una libertad total, ¿no? Pero ojo con esto, yo me acuerdo que Cristian y muchos otros en ese taller sobre la libertad, como que les pesaba en la cabeza que justamente no hubiera libertades absolutas, o que al menos explícitamente decían, no, la libertad absoluta no existe, y es verdad, y aquí lo estamos viendo. Pero eso no significa que entonces ya el acto automáticamente se convierte en un acto, digamos, del ser humano, o sea, que podamos comparar escuchar reggaetón con estornudar, pues no, son dos cosas totalmente diferentes, porque aunque existe este estigma social y estos vínculos sociales y legales que limitan nuestra libertad legal, pues vamos a pasar a la más importante, que es la de la libertad moral. Aquí es donde yo ya libre y conscientemente me adhiero a ciertos principios, ¿sí? Recuerden, morales o legales o institucionales, es decir, donde me vinculo con los otros y entonces la elección de mi música ya no solamente, digamos, es algo que me determina a mí como persona, sino que me lleva a relacionarme con los demás de maneras diferentes. ¿Ustedes creen que la libertad, existe esa libertad moral a la hora de elegir escuchar, cantar o bailar reggaetón o de cualquier otro género, pero hablemos del reggaetón? Raúl. Ay, sorry. Con Pues ustedes es sí, difícil. A ver, Josué Natanael. sí, maestro. Natanael. Ok, ¿puedes responder la pregunta que estoy haciendo, por favor? ¿Me lo puede repetir de nuevo? Que si el acto de escuchar, bailar o cantar reggaetón o cualquier género musical está relacionado con la libertad moral. Pensaría que sí, porque es con la opinión de las diferentes personas que están pues alrededor de ellos. Ok. Luis Jaciel. Jaciel. Jaciel, ¿me estás escuchando? Porfa, si no... Estás hablando, pero Ah, estás muteado. sí, sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, ya, ok. Sí. Yo digo que sí, sí tiene libertad moral, porque pues nadie se lo impide. Ok, pero ¿a qué te refieres con que nadie se lo impide? Porque digamos, ya pasamos por la libertad física. Sí, nadie le está poniendo una cadena ni una pistola en la cabeza, nadie se lo está prohibiendo. Pero la libertad moral, ¿en qué consiste la libertad moral? Pues, bueno, que tú puedas hacer lo que quieras, pero mientras no afecte a terceros Ok. o algo así. Daniela, ¿tienes la mano levantada? Daniela. Sí, bueno, creo que sí hay libertad moral porque realmente no viola a las otras, sino cae en el libertinaje porque se apega como a todas las libertades. Y pues yo pienso que pues todos somos libres de escucharlo, bailarlo, hacer lo que queramos, pero ya lo que opine la gente, si está bien o está mal, ya creo que saldría sobrando porque pues no estás violando absolutamente ninguna libertad. Claro, esto va a tener sus matices, porque justamente ahorita que hagamos ya la valoración propiamente de acuerdo a la naturaleza humana, pues nos vamos a dar cuenta que en efecto esa libertad a veces sí puede afectar la libertad de otros, especialmente digamos en el caso del baile. Yo puedo estar en un bar y puedo estar bailando reggaetón yo sola y pues no pasa nada. Pero si yo quiero bailarlo con otra persona y la otra persona no quiere hacerlo, o si yo intento tocar a esa otra persona en el baile y la otra persona no quiere ser tocada,
O incluso ahorita en el ejemplo que les ponía de la pequeña presión social, ¿no? Estamos en un grupito con amigos y todos queremos bailar reggaetón excepto una persona y la empezamos a presionar, ¿no? Para que haga algo, para que escuche, perdón, para que baile o lo que sea. Entonces, la lección de la música, aunque quizá no al mismo nivel que otras selecciones, sí también nos lleva a vincularnos con otros, ¿sí? A respetar digamos, vínculos de orden social que tenemos con instituciones, con personas, con amigos, con familias. Ok, pero lo que sí estoy de acuerdo es que en efecto la libertad moral tiene que ver, o más bien la elección de nuestra música, de lo que bailamos y lo que escuchamos, tiene que ver totalmente con la libertad moral. Entonces, una vez que hemos hecho este primer inciso del punto 2, ¿no? Que es preguntarnos si el acto es libre, y ya hemos descubierto que sí se trata de un acto libre, que solo en contadas excepciones, cuando hay un vínculo legal expreso o social en donde reprime tanto la libertad, ahí no podríamos hacer valoración ética, pero que en términos generales sí podemos hacerla. Asumiendo que una persona que normalmente escucha o baila este tipo de música es libre en todos los sentidos prácticamente, entonces podemos evaluarlo, ¿no? Ojo con esto. Este paso va a ser muy importante, porque imagínense que alguno de ustedes elige hablar del aborto. Y entonces se quieren meter a ver si estos actos hasta qué punto son libres o no. Van a haber casos en donde, digamos, si la mujer es obligada a abortar, pues obviamente ese acto ya no puede recibir ninguna valoración moral. O justamente, digamos, casos como lo de la violación se valoran éticamente diferente a los de una actividad sexual consentida, ¿no? O sea, la parte de la libertad va a ser central para que ustedes puedan hacer el siguiente paso, que es propiamente evaluarlo conforme a la naturaleza humana. Alguien ahorita, un estudiante, me ponía el caso de que quería hablar sobre, ahorita con el COVID-19, aquellos que acataban las medidas de seguridad y quería juzgar eso moralmente. Claro, es un muy buen tema, pero de nuevo habría que hacer la aclaración de en qué casos hay la libertad para acatar las medidas y en qué casos no, porque hay casos en donde no hay libertad para acatar esas medidas. Entonces, ese punto, ese inciso A del punto 2 va a ser esencial, ¿no? Y por eso le dedicamos toda una semana a hablar de la libertad. Ok, pero volviendo a nuestro ejemplo. Entonces, como es libre, ahí sí podemos hacer la evaluación conforme a la naturaleza humana. La naturaleza humana, como sabemos, ¿no? Recordemos, tiene tres partes: vegetativa, sensitiva e intelectiva. Cada una, pues ya sabemos más o menos en qué consiste. Si no se acuerdan porque no estuvieron en la clase pasada o porque ya se les olvidó, pues ahí lo tienen en la presentación. Yo no tengo problema con que la chequen mientras hacen el examen, porque más allá de que se aprendan de memoria estas cosas, lo que me interesa es que las puedan aplicar en un caso concreto, como lo que estamos haciendo. Entonces, ahorita les había ya anunciado, ¿no? La primera pregunta sería partir de la parte más básica de la naturaleza. ¿El reggaetón, escucharlo, cantarlo, bailarlo, tendrá que ver algo con la parte vegetativa? Aquí alguien responda rápido. No. No, gracias. Sí. No tiene que ver ni con la nutrición, ni con la reproducción, ni con el crecimiento. No tiene que ver con la parte vegetativa. Entonces podemos hacer enseguida el salto a la siguiente parte. Sí, eso quiere decir que este acto no lo vamos a valorar conforme a esa parte de la naturaleza. No significa que deje de ser un acto humano porque no se corresponda con la parte vegetativa. No todos los actos humanos, digamos, se corresponden con la parte vegetativa. Lo importante es que sí se correspondan con la parte esencial, que es el intelectivo. Ahora, ¿se corresponderá con la parte sensitiva? ¿Tú qué dices, mi? ¿Se corresponde con la parte sensitiva? Digo, ahorita ya lo había dicho. ¿Me escuchas, Mili? Sí, Ok, ¿tú qué dices? yo creo que sí. ¿Por qué? Sí, sí, es parte de la sensitiva. ¿Por qué? Porque pues, son las emociones que le genera a la persona, ¿no? Ok, sí, bien, ¿por qué más? ¿Alguien más? A ver, Luz de Guadalupe. Luz.
Sí tiene que ver por la parte sensitiva, como les dice Mili, por las emociones, ¿por qué más? Sí, yo también creo que sí se involucra toda esa parte pues sí, por las emociones y pues sí, por todo lo que ¿cómo se puede decir? El acercamiento con otra persona cuando bailan y todas esas cosas. Ok, sí, bien. O sea, básicamente, casi todas las partes o todas las partes del componente sensitivo tienen que ver, ¿no? La parte de apetitos, emociones, movimiento y la finalidad de esta parte sensitiva que es la de la socialización. Y eso yo se los decía ahorita, ¿no? O sea, justamente cuando uno habla, digamos, de escucharlo, de pronto uno puede pensar, bueno, eso es algo que yo hago internamente o, bueno, aisladamente, más bien de forma privada de mi habitación y eso, pero lo cierto es que, digamos, ya cuando involucra baile o cuando involucra, digamos, compartir un espacio en donde se hagan este tipo de actividades, pues ya tiene que ver los otros. Es decir, tiene que ver justamente como ya este tipo de actos se evalúan a la luz de un comportamiento social. Y si esto es así, entonces ya podemos empezar a aplicar valores. ¿Mm? ¿Cuáles son las valoraciones que van a venir acá? Bueno, hay que irnos allá a la tablita, que en la diapositiva es la que está hasta el final, no en el extremo derecho, en donde vienen los valores, ¿se acuerdan? Valores infrahumanos, valores humanos inframorales y por último los valores propiamente morales, que esos se corresponden solo con la parte intelectiva, entonces a esos todavía no vamos a llegar, los vamos a dejar ahí reservados hasta el final. Ahorita, ¿cuáles aplicarían? ¿Los valores infrahumanos? Pues no. Los valores humanos inframorales, esos son los que tendríamos que ver. Es decir, aquí es donde se evalúa el reggaetón, ya sea como culto o inculto, como bello o feo, como, pues no se me ocurre, como artístico o no artístico. Este tipo de valores son los que aplican a este tipo de cosas que tienen que ver con el componente sensitivo. Entonces aquí alguien puede decir, bueno, pues sí, y dado que sí se relaciona con la parte sensitiva, pues podemos valorarlo de esta forma, digamos, si satisface los apetitos o las emociones de alguien, pues tendría que calificarse como algo placentero, ¿sí? O como algo bello, ¿no? Si lo habláramos de manera estética. Al igual, digamos, que si lo contradice, ¿no? Porque de nuevo aquí, digamos, ya empiezan a aplicar las diferencias particulares de cada quien. El referente no cambia, el referente sigue siendo universal y objetivo. Estamos hablando de la parte sensitiva que todos tenemos. Eso no significa que porque todos tengamos parte sensitiva signifique que las emociones son iguales en todos o que los apetitos son iguales en todos. Y pasamos ya a la parte, ¿se entendió esa parte? Perdón, antes de pasar a la última. ¿Sí? Bueno, creo que Carlos hizo como señal de que sí, Faciel también. Ok, voy a dar por entendido que todos están de acuerdo. Pasemos a la parte intelectiva, que es la más importante, que aquí es donde propiamente ya se hace la valoración en términos morales, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, ¿el reggaetón tiene que ver con la parte intelectiva? Pues sí, porque ya hablamos que es un acto libre, por lo tanto tiene que ver con la voluntad, que la voluntad es uno de los dos componentes de la parte intelectiva junto con la racionalidad. ¿Sí? Entonces lo que habría que ver es si las decisiones en torno a escucharlo, bailarlo, cantarlo, se puede llevar a cabo de manera racional, y yo creo que sí. ¿Cómo se hace entonces? Porque aquí ya vendría a aplicar propiamente lo que son los valores morales, a los cuales llamamos virtudes, ¿no? Los valores morales positivos serían las virtudes y los negativos los vicios, ¿no? Eso fue lo que vimos la última parte. De hecho, ahí pueden volver al otro cuadrito, al que está en la siguiente diapositiva, en donde hay vicios por exceso o por defecto, y cómo la verdadera virtud o valor moral positivo se da solo cuando se encuentra el punto medio. Mili me preguntaba en el foro justamente sobre este punto medio. Es una pregunta que de hecho también me hicieron en los otros grupos. Claro, es difícil porque además yo les decía es que el punto medio varía en cada persona. Aquí vamos a ver un poco más de detalle esto. ¿Cuál sería el punto medio en este caso de la elección musical? El punto medio es un equilibrio entre la naturaleza, entre todas las partes de la naturaleza. En este caso, como no tiene que ver la parte vegetativa, pues la parte vegetativa sale de la ecuación. ¿En qué parte tiene que ver el equilibrio? Pues entre el equilibrio entre la parte intelectiva y la parte sensitiva. ¿Cómo se llega al equilibrio? Pues, por ejemplo,
¿Qué pasa si yo digo, bueno, pues como yo tengo la libertad de autodeterminarme y parte de autodeterminarme es escuchar la música que a mí se me antoje, la música que vaya con mi personalidad que me construya, pues ya, yo elijo escuchar esta canción, así la escucho a las 5 de la mañana con todo el volumen, yo estoy cumpliendo con mi parte intelectiva porque estoy aplicando o ejerciendo mi voluntad. Aristóteles diría, no, perdón, mi amigo, mi amiga, no. Que tomes una decisión no significa que ya estés aplicando bien, digamos, tu racionalidad. ¿Por qué? Porque estás rompiendo el equilibrio, porque aunque estás siendo libre, estás rompiendo el orden social. No estás tomando en consideración a los otros. Está bien que tú quieras escuchar música, pero si la escuchas a las 5 de la mañana a todo volumen, pues estás irrespetando el sueño de las otras personas, por ejemplo. O de nuevo, aplicando el ejemplo del bar, ¿no? Si yo estoy bailando en el bar, pues sí, yo soy libre de bailar y estoy ejerciendo de nuevo mi parte intelectiva y mi voluntad. Pero si al bailar yo obligo a otra persona que baile conmigo o la toco de una manera inapropiada, entonces ahí ya estoy rompiendo el equilibrio. O si al cantarlo, yo puedo cantar, así cante bonito, cante feo, de acuerdo a los términos, digamos, musicales, ¿no? Pero yo soy libre de cantar. Pero si al cantar con lo que yo estoy cantando denigro, vulnero y respeto a otras personas, entonces de nuevo estoy rompiendo el orden social. Entonces, si se fijan, aquí uno podría decir, uno no puede evaluar a todos los cantantes reggaetoneros como malos, o a todos los que bailan reggaetón como malos, o a todos los que escuchan como malos o como buenos. Aquí el juicio moral se hace de manera objetiva basándonos en la naturaleza, pero va a depender de cuándo se alcanza el punto medio o no. Si una persona alcanzó su punto medio, pues entonces, y de nuevo, ¿no? Volviendo a que el punto medio es ese equilibrio en la naturaleza, en todas las partes de la naturaleza, pues podemos decir, bueno, sí, esa elección es una elección racional y por lo tanto es buena. Mientras que en el caso de una persona, por ejemplo, que por temor a ser juzgado por los otros se priva de su libertad, ahí está cometiendo un vicio por defecto. Pero la otra persona que hace un uso excesivo de su libertad y escucha música a todo volumen y respetando a las otras personas, ahí está llevando a cabo un vicio, o puede ser valorado, perdón, su acto como un vicio por exceso, ya no por defecto, sino por exceso. Entonces el punto medio es donde yo elijo la música que me autodetermina, las acciones en general, y esto aplica ya para la música, pero para todo lo demás, las acciones que sí me permiten llevar a cabo mi voluntad, mi autodeterminación, pero sin romper mi equilibrio, ni con mi parte sensitiva, ni con mi parte vegetativa, ¿no? En este caso, de nuevo, la parte vegetativa no tenía relación, pero seguramente en algunas de las cosas que ustedes elijan, sí va a tener que ver la parte vegetativa. Entonces, ¿cómo le aplican el valor de virtud? Bueno, si mantiene el equilibrio entre las tres, entonces esa cosa, ese objeto, ese acto moral, o ese acto humano, perdón, puede ser valorado en términos de virtudes. Si no, si lo rompe, entonces tiene un vicio, ya sea por defecto o por exceso. ¿Se comprende esto? Jaciel, veo que hiciste caras como de... ¿Sí se entiende? O a lo mejor lo estabas haciendo por otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor por un post de Facebook que salió de... Unos mensajillos de WhatsApp por ahí. Ok, listo. Entonces, doy por entendido que todos comprendieron el tema. ¿Sí? Creo que sí. Sí. Ok, pues me alegra que entonces lo hayan comprendido porque podemos terminar la sesión. Ya saben, pues mañana es su examen, es de 2 a 3 de la tarde, lo subo al aula virtual, ahí les daré las especificaciones, ¿no? Especificaciones como que tienen que subir el archivo en PDF, que no hay límite de palabras, que si hacen investigaciones tienen que citar, poner la referencia completa, o bueno, la referencia precisa, lo más precisa posible. Alguien levantó la mano. Andrés. Sí, maestra, entonces lo que vamos a hacer mañana en el examen es lo mismo que hicimos ahorita, así como hacer un texto explicando cada parte de lo que hicimos hoy. Sí, pueden hacer si quieren el cuadrito de la naturaleza humana, digamos, si lo quieren hacer en forma de cuadritos, si lo quieren hacer, poner vegetativa, 2 puntos, aplica o no aplica, o bueno, la forma ya es, digamos, libre, igual que el tema es libre,
Solo que sí, o sea, lo que yo voy a evaluar es que sigan cada uno de estos pasos y que sean capaces de establecer o de elaborar juicios éticos universales basándose en el método de la ética y de manera específica en su correlación con la naturaleza humana. Ah, ok. Básicamente que sepan aplicar los temas vistos en clase hasta la fecha. Ok. Sí, gracias. Listo, bien, Andrés. Marcos. Nada más para preguntar que si va a haber un límite así como de hojas o un máximo más bien de hojas. No, miren, o sea, yo les aconsejo que no sean choreros, sí, perdón que lo digan estos términos, pero es que luego me pasa que si... Rendón, ¿se escucha bien, Rendón? Especialmente con el punto 1, especialmente con el punto 1, digamos, que yo les dije, o sea, ahorita, digamos, yo les pasé un video súper corto, el texto sí estaba muy largo, pero porque me equivoqué, pero, o sea, sí, no les pido que me hagan la investigación de 5 páginas o 10 links de Wikipedia, YouTube o lo que sea, no. Pueden hacerlo muy simple, pero con la parte de aplicar cada uno de los tipos de libertad y eso, concisos, pero no significa que lo omitan, ¿sí? No es que, si este acto es libre, sí. Paso al número siguiente, ¿es conforme a la naturaleza? Sí. No, de valoración, bueno, o sea, no, si me hacen algo así, tengan por seguro que van a tener 0, ¿no? O sea, no es que luego digan, usted me dijo que fuera concisa, no, concisos, pero siguiendo cada uno de los pasos vistos, ¿sí? Fácil, ¿no? Yo creo que está bastante fácil, tienen bastante tiempo porque aunque les doy solamente la hora de clase para que lo suban, pues de hecho si lo quieren empezar a hacer desde ya podrían hacerlo. Entonces, pues nada, igual mucha suerte, que les vaya bien y nos veríamos nuevamente como tal el lunes con video, o sea, la otra semana ya tomamos la dinámica normal de todas las semanas, lunes video, martes actividad, miércoles clase y jueves fuera. Vamos. Ok, jóvenes, cuídense mucho, que les vaya bien, adiósito. Gracias, nos vemos. Nos vemos, maestra. maestra, cuídese. Nos vemos Hasta mañana. luego. Gracias, maestra. Nos vemos. También. Adiós. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, maestra.